La mayoría de la gente entra a una subasta de perros policía jubilados buscando un protector entrenado, un amigo leal o una ganga. Pero esa mañana en una concurrida subasta de perros policía jubilados, nadie prestó atención a la pequeña niña de pie sola cerca de la entrada hasta que de repente rompió a llorar y corrió hacia un maltratado pastor alemán sentado tranquilamente en una jaula rústica. La sala quedó en silencio mientras ella lo abrazaba, sollozando como si lo hubiera conocido desde siempre. Un perro que todos los demás ignoraban porque estaba roto. La gente susurró confundida. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía una niña en una subasta de perros policía jubilados? Nadie tenía una respuesta. Sus ojos se inundaron de lágrimas mientras susurraba, «Lo llevaré». Toda la subasta quedó en silencio. Nadie sabía la verdad. Quédate con nosotros. Esta historia te dejará impactado. Antes de que empecemos, asegúrate de darle like y suscribirte. Y realmente tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos miras? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver lo lejos que viajan nuestras historias. Las puertas de madera del granero chirriaron al abrirse, dejando entrar una delgada ráfaga de aire frío matutino mientras la pequeña Emma entraba. Era pequeña comparada con los imponentes hombres y mujeres que llenaban el salón de la subasta. Una forma frágil engullida por el ruido, el caos, el fuerte olor a heno y metal. Sus zapatillas rojas dejaban suaves huellas en el suelo polvoriento, cada paso cuidadoso, vacilante, pero determinado. La gente se giró de inmediato. Un niño no pertenecía aquí. Un granjero mayor se inclinó hacia su amigo. ¿De quién es esa niña? Ni idea, el hombre murmuró, frunciendo el ceño. Ella no debería estar en un lugar como este. Emma no los miró, no rompió su paso, apretó algo fuertemente en su mano izquierda. Una fotografía doblada y desgastada. Bordes gastados y suaves por años de sostenerla, tocarla, recordar. En su mano derecha sostenía la placa de policía de su padre, el metal frío contra sus dedos temblorosos. El salón de la subasta zumbaba a su alrededor. Perros policía jubilados ladraban inquietos dentro de sus jaulas, alineando el largo pasillo de madera en dos filas. Las voces resonaban, los postores gritaban precios, los adiestradores daban órdenes. El metal sonaba cuando los perros se movían ansiosamente. Pero para Emma, todo sonaba distante, amortiguado, sin importancia. Caminó más adentro, su corazón latiendo al ritmo de los fuertes pisotones de botas a su alrededor. La multitud se apartó sin pensar, haciéndose a un lado mientras esta pequeña niña pasaba entre ellos. Algunos miraban con confusión, otros con curiosidad. Algunos reconocieron la placa en su mano, sus expresiones se suavizaron. «Esa es la niña del Official Ward», alguien susurró. «Daniel Ward». «¿El oficial qué?» Un silencio, un asentimiento. Los ojos se dirigieron hacia ella con una mezcla de lástima y sorpresa. Emma mantuvo la mirada baja, no queriendo su simpatía. Ella no vino aquí por ellos. Vino por una razón, un perro. Se le cortó la respiración al llegar al centro del granero. Fila tras fila de jaulas se extendían ante ella, cada una llena de perros que una vez sirvieron valientemente. Perros ahora buscando un hogar final o enfrentando un futuro incierto. La voz resonante del subastador rebotó en las vigas de madera de arriba. Siguiente. Canoe Bolt, ex Distrito 12. Oferta inicial 300. La multitud estalló de nuevo, pero Emma no se detuvo. Escaneó los números de las jaulas, su corazón acelerándose cada vez que pasaba una que no coincidía. 220, 221, 222.
Le escocieron los ojos. Por favor, que esté aquí. Entonces lo vio. Una etiqueta de metal oxidada colgando torcidamente de la puerta de una jaula. 224. Emma se congeló. Su garganta se apretó. Esto era. Por eso vino sola. Dio un paso tembloroso hacia adelante, sin darse cuenta de que docenas de ojos la observaban ahora cada movimiento, sin darse cuenta de que su vida. Y la vida dentro de esa jaula estaba a punto de cambiar para siempre. El aire dentro del granero se sentía denso, cálido por los cuerpos apretados hombro con hombro, pero frío por la tensión. El eco de los ladridos rebotaba en las vigas de metal, cada perro añadiendo su voz al coro caótico. Los adiestradores gritaban órdenes. Los postores levantaban tarjetas numeradas. Las paletas de subasta golpeaban contra las palmas gruesas. Todo el salón se movía como una marea inquieta, ruidosa, impredecible, impaciente. Emma se quedó congelada en la entrada del largo pasillo, sintiendo una ola de energía nerviosa estrellarse sobre ella. El olor a serrín y heno viejo se mezclaba con metal y pelo de perro. Arriba, las luces fluorescentes parpadeaban, zumbando débilmente como insectos irritados. El personal de la subasta se apresuraba de un lado a otro, portapapeles en mano, gritando nombres de Kainue jubilados, listos para la puja. Siguiente, traigan a Kainue Rex, completamente entrenado, excelente obediencia. Oferta inicial 500, 600, 700. La multitud rugió de emoción, las manos se dispararon como fuegos artificiales. Emma se estremeció cuando un gran pastor se abalanzó contra su jaula cercana, el metal resonando ruidosamente. Un hombre se rió y golpeó el hombro de su amigo. Ese todavía tiene fuego. Podría usar un perro así en el rancho. Los perros paseaban dentro de sus jaulas, algunos ladrando, algunos ansiosos, algunos confundidos, algunos desgarradoramente tranquilos, como si ya hubieran aceptado su destino. Sus placas traqueteaban cada vez que se movían. Cada jaula llevaba una historia de servicio y de abandono, pero para la multitud eran solo números. Un adiestrador pasó a un Golden Retriever junto a Emma, anunciando años de detección de explosivos, completamente examinado. Los postores saludaron con entusiasmo. El dinero lo era todo aquí. La lealtad no significaba nada. Emma tragó saliva con dificultad. La energía a su alrededor empujaba y tiraba, haciéndola sentir aún más pequeña de lo que ya era. Los adultos la superaban en altura, gritando ofertas con una fuerza y confianza que ella no podía igualar. Apretó la placa de su padre más fuerte, anclándose a sí misma. Mientras caminaba más adentro del pasillo, notó algo inquietante. Algunas jaulas tenían cintas, algunas tenían estandartes, algunas tenían fotos de los perros durante el servicio activo. Pero otras, oscuras, oxidadas, no tenían nada, ni foto, ni descripción, solo un número y una etiqueta de advertencia. Nadie se detuvo en esas jaulas. Los voluntarios de la subasta evitaban el contacto visual con esos perros. Los postores miraban una vez, luego apartaban rápidamente la mirada. Esos eran los perros etiquetados como problemáticos, agresivos, no aptos, demasiado dañados para ser útiles. Los pasos de Emma se ralentizaron al pasar por estas jaulas olvidadas. Algunos perros se acurrucaban en las esquinas, otros observaban con ojos tristes y agotados. Habían servido con la misma valentía, pero ahora eran tratados como cargas. La voz del subastador resonó de nuevo. La puja por K9 Thunder comienza en... Pero Emma no escuchó el resto, porque algo cambió. El ruido a su alrededor se difuminó. Su atención se centró en un rincón tranquilo del granero,
donde una jaula estaba ligeramente apartada de las demás. Los barrotes de metal eran más viejos, más oscuros, el cartel torcido. Jaula número 2, T24. Algo la atrajo hacia ella, y con cada paso, el ruido de la multitud se desvaneció como si todo el salón susurrara. «Ese es el perro que nadie quiere». Emma se acercó a la jaula 224, como si algo invisible la arrastrara allí, como un hilo atado a su corazón. El ruido de la subasta se atenuó hasta convertirse en un zumbido bajo detrás de ella. Se le cortó la respiración al verlo. Un gran pastor alemán estaba encorvado dentro de la jaula, con la cabeza baja, el pelaje apagado y desigual. Una oreja caída ligeramente. Una herida curada hace mucho tiempo pero nunca olvidada. Una larga cicatriz recorría su hombro, desapareciendo bajo su pelaje. Su respiración era lenta, casi demasiado silenciosa para un perro de su tamaño. Pero fueron sus ojos los que congelaron a Emma. Ámbar profundo, exhaustos, heridos, pero aún con una débil chispa de algo que ella reconoció. Algo dolorosamente familiar. Soledad. Extendió una mano temblorosa hacia la jaula, sin tocar los barrotes, solo lo suficientemente cerca para que él la sintiera. El perro levantó la cabeza ligeramente, solo ligeramente, lo suficiente para que sus ojos se cruzaran. Las rodillas de Emma se debilitaron. Este no era un perro cualquiera. Este era Shadow, el perro que había servido junto a su padre. El perro reportado como poco cooperativo después del incidente. El perro marcado como inseguro, roto, no adoptable. Su pecho se apretó. Ella susurró, «Shadow». El pastor parpadeó lentamente, casi dolorosamente, como si abrirse al mundo requiriera más energía de la que le quedaba. Luego, con una vacilación que le rompió el corazón, se acercó poco a poco, sin apresurarse, sin ladrar, simplemente apoyando lentamente su cabeza contra los barrotes. Un suave gemido se le escapó, un sonido apenas audible, pero suficiente para abrir a Emma. Ella se arrodilló, ignorando la tierra, ignorando las miradas. Las lágrimas le empañaron la vista, mientras apoyaba suavemente su frente contra la jaula rústica. «Lo sabía», susurró. «Sabía que estabas aquí». La gente en la multitud se detuvo, sus conversaciones desvaneciéndose en un silencio atónito. «¿Está tocando a ese? Ese es el agresivo, el que mordió al adiestrador. Nadie se ha interesado en él durante meses». Los susurros flotaron a su alrededor como humo a la deriva. A Emma no le importó. Extendió la mano entre los barrotes con dedos lentos y temblorosos. Shadow no se apartó. Se inclinó, su hocico rozando su mano suavemente, tan suavemente que le produjo un escalofrío. No era agresivo, estaba de duelo. Una voluntaria se dio cuenta y se acercó apresuradamente, alarmada. «Cariño, no te acerques demasiado. Es impredecible». Ella intentó tomar el brazo de Emma. Shadow gruñó. «Advertencia, baja protectora». Emma puso su mano en la mejilla del pastor. «Está bien», susurró. «No es peligroso, solo está asustado». La voluntaria dudó, confundida. «Cariño, nadie quiere a este perro. Falló su evaluación. Ha sido retirado permanentemente. No es apto para adopción». Emma se secó las lágrimas con la manga. Su pequeña voz se estabilizó. «No es un fracaso», dijo. «Es un héroe». Los ojos de Shadow se suavizaron. Su cola dio el más débil y tenue movimiento. Ni una sola persona en esa sala de subastas esperaba lo que sucedería a continuación. Una pequeña niña había encontrado al perro que el mundo había desechado, y no lo iba a soltar. Los dedos de Emma se curvaron alrededor de los fríos barrotes de metal,
mientras miraba los ojos cansados de Shadow. El granero, la gente, el ruido, todo se difuminó. Su respiración se ralentizó. Los latidos de su corazón se hicieron más fuertes, y luego su mente se deslizó de vuelta a esa noche. La noche en que todo cambió. Había estado lloviendo fuerte. Una de esas tormentas donde el cielo se abría una y otra vez, llenando la casa con destellos de luz blanca. Emma estaba acurrucada en el sofá, abrazando su manta favorita, escuchando el trueno rodar por el vecindario. Su padre había prometido que llegaría temprano a casa. Se suponía que iban a hornear galletas, ver una película, reírse de cosas tontas. Pero a medida que pasaban las horas, la casa permanecía vacía, demasiado vacía. Luego vinieron los faros. Una patrulla de policía se detuvo lentamente, sus limpiaparabrisas luchando contra la lluvia. Emma se enderezó, la esperanza encendiéndose dentro de ella. «Papi», susurró, saltando del sofá, pero su emoción murió cuando la puerta se abrió. No era su padre, era el capitán Reyes, su compañero, su amigo, empapado, su uniforme mojado, su expresión tallada con algo que Emma aún no entendía. No entró de inmediato. Dudó en la puerta como si entrar significara aceptar algo terrible. Luego se arrodilló a su altura. «Emma, cariño», su voz se quebró. Detrás de él, una figura cogió a través de la lluvia. Un perro, enorme, temblaba, sangrando por un costado. Shadow. Su pelaje negro y tostado estaba empapado, manchado de barro y parches oscuros que Emma no se dio cuenta que eran sangre seca. Sus ojos no eran feroces o fuertes como solían ser. Estaban vacíos, huecos. El corazón de Emma se hundió. Algo andaba mal, terriblemente mal. «Capitán Reyes, ¿dónde está mi papá?», susurró. El capitán tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaron al quitarse el sombrero. El trueno resonó afuera, haciendo eco del momento en que su mundo se hizo pedazos. «Hubo una emboscada», dijo suavemente. «Tu padre, él no lo logró». La habitación dio vueltas. El suelo pareció inclinarse. Las pequeñas manos de Emma volaron a sus oídos como si pudiera evitar que las palabras se hundieran. «No, no mientes. Papá dijo que estaría en casa». El capitán Reyes la abrazó fuertemente, las lágrimas cayéndole sobre el pelo. «Lo siento mucho, cariño. Lo siento muchísimo». Shadow se paró detrás de él, temblando, mirándola con una culpa que ningún perro debería sentir jamás. Su cuerpo se bajó al suelo, las orejas aplanadas, la cola inmóvil. Se arrastró lentamente, no hacia el capitán Reyes, sino hacia Emma. Pulgada a pulgada, Emma se apartó del capitán y miró fijamente al perro. No habló, no se movió. Shadow se detuvo justo delante de ella, bajando la cabeza hasta que su nariz tocó su pie. Un suave y roto gemido se le escapó, un sonido lleno de pérdida. El capitán Reyes susurró: «Intentó proteger a tu padre». Shadow luchó con todas sus fuerzas. Apenas sobrevivió. Emma se arrodilló en el frío suelo. Sus dedos tocaron la mejilla de Shadow, exactamente como lo hizo ahora en la sala de subastas. Ese fue el momento en que lo sintió. El vínculo, la promesa, la verdad tácita de que este perro no solo perdió a su compañero, perdió a la persona que más amaba, igual que ella. El recuerdo se desvaneció. De vuelta en el granero de la subasta, Emma se secó una lágrima y susurró a Shadow a través de los barrotes: «Estoy aquí ahora. No te olvidé». El pastor se inclinó más cerca, los ojos suavizándose, dos almas rotas por la misma noche, encontrándose de nuevo. Emma permaneció arrodillada frente a la jaula de Shadow, sus pequeñas manos presionadas suavemente entre los barrotes oxidados.
Los otros perros ladraban. El subastador gritaba. La gente se movía y hablaba, pero nada de eso la alcanzaba. En ese momento, solo había dos corazones latiendo en todo el granero, el suyo y el de Shadow. El pastor alemán se acercó centímetro a centímetro, temblando ligeramente mientras bajaba la cabeza hasta que descansó suavemente contra el metal. A Emma se le cortó la respiración. Él la recordaba. Ella podía sentirlo en la forma en que él exhalaba suavemente, como si liberara un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Sabía que no lo habías olvidado, susurró ella. Las orejas de Shadow se movieron al sonido de su voz, familiar, suave, dulce. La voz que le había hablado en la peor noche de su vida. La voz que había escuchado llorar a su lado mientras los médicos intentaban salvar al oficial que amaba. La voz que había susurrado, «Está bien», incluso cuando no lo estaba. Emma deslizó su mano más adentro de la jaula. Shadow acortó la distancia restante, presionando su hocico contra su palma. No era agresivo, no era peligroso, no estaba roto sin posibilidad de reparación. Estaba de luto, herido, perdido, igual que ella. Un adiestrador que pasaba se congeló. «Oye, oye, saca la mano de ahí», gritó, acercándose rápidamente a ellos. Shadow no gruñó, no mostró los dientes, no se apartó. Se inclinó más cerca. Emma no se inmutó. «No me hará daño», dijo suavemente, manteniendo sus ojos fijos en los de Shadow. El adiestrador frunció el ceño. «Niña, ese perro ha fallado todas las evaluaciones desde el incidente. No deja que nadie se le acerque, ni siquiera los adiestradores. Es impredecible». Emma negó con la cabeza. «No es impredecible, solo que todavía no confía en ti». Se volvió hacia Shadow, bajando la voz. «Pero tú confías en mí, ¿verdad?» Shadow levantó la mirada hacia ella, esos ojos ámbar suavizándose de una manera que incluso el adiestrador notó. La cola del perro, todavía sin vida hasta ahora, se movió. Solo un pequeño movimiento, pero suficiente para que los labios de Emma temblaran con una sonrisa esperanzadora. Porque ese movimiento lo decía todo. «Eres familiar. Estás a salvo. Eres mío». Nadie más en la sala de subastas entendió lo que estaban presenciando. Adultos, adiestradores, oficiales, habían pasado meses etiquetando a Shadow como peligroso, inestable, no apto, pero ninguno de ellos se había arrodillado junto a él como Emma lo hacía ahora. Ninguno de ellos le había hablado como a un amigo. Ninguno de ellos había perdido lo que Shadow perdió. Dos almas marcadas por la misma noche encontraron consuelo la una en la otra. Instantáneamente, instintivamente, Emma se secó una lágrima con la manga. «No me iré sin ti», susurró. Shadow cerró los ojos y se apretó más. Una promesa silenciosa formándose entre ellos. Un vínculo que nadie más podía ver, pero imposible de romper. El granero estalló de repente, con ruido, cuando el subastador golpeó su mazo contra el podio. El crujido seco resonó como un rayo golpeando la madera. «Muy bien, señores». «El próximo», dijo. «Un K9 jubilado es el siguiente», bramó, su voz resonando por todo el salón. Emma se estremeció, pero no se movió de la jaula de Shadow. Mantuvo una mano adentro, sus dedos acariciando suavemente su pelaje. Shadow permaneció apretado contra su palma, respirando lento y pesado como si ella fuera el único ancla que le quedaba en un mundo que lo había olvidado. El subastador levantó una mano hacia el pasillo central. «Traigan a K9 Titan. 5 años de detección de explosivos». Un adiestrador guió a un musculoso pastor belga malinois hacia adelante. El pelaje de Titan brillaba, su postura orgullosa, su obediencia impecable. La multitud estalló de entusiasmo. 400, 500, 600 por aquí.
Las ofertas volaron como petardos. Titan se vendió en segundos. Precio alto, fuertes aplausos, parloteo alegre. Emma parpadeó. Nunca había visto algo así. Perros que habían servido valientemente eran tratados como artículos en un mercado. Comprados, vendidos, desechados. Algunos recibían vítores, otros nada. Shadow no recibió nada. Jaula tras jaula, perro tras perro. La subasta continuó. K9, Bruno vendido. K9, Maya vendida. K9, Hunter vendido. Cada vez que sacaban un perro, la risa y la emoción llenaban el granero. Los postores se jactaban. Las familias aplaudían. Los adiestradores sonreían orgullosos. Pero cuanto más se acercaban a la esquina más oscura del granero, la esquina donde Shadow estaba sentado, más cambiaba el ambiente. La gente susurraba, mirando nerviosamente. La voluntaria de antes se acercó a Emma y suspiró. Cariño, cuando lleguen a él, solo retrocede, ¿de acuerdo? No queremos que te lastimes. Emma no respondió. Shadow le dio un suave codazo en el brazo, sintiendo su angustia. El mazo golpeó de nuevo. Siguiente, K-Noise Storm. Un gran pastor ladró ruidosamente al ser sacado, casi arrastrando al adiestrador con él. Incluso entonces recibió más interés que Shadow. Las ofertas aumentaron, los precios subieron, Storm fue vendido. Entonces el subastador miró hacia la última fila, hacia las jaulas olvidadas, hacia Shadow. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Se aclaró la garganta. El siguiente es Canonius Shadow, ex Distrito 9. Unos murmullos recorrieron la multitud. Ese es él, el agresivo. Mordió a un adiestrador, ¿verdad? Nadie va a llevarse a ese perro. Debería haber sido jubilado hace años. Shadow bajó la cabeza de nuevo, la chispa en sus ojos atenuándose un poco. El corazón de Emma se apretó dolorosamente. El subastador intentó sonar optimista. La oferta inicial es 100. Silencio. El largo y pesado tipo que hace que el propio aire sea incómodo. Nadie levantó una paleta. Nadie dio un paso adelante. Nadie susurró siquiera un número. El subastador suspiró y golpeó el micrófono. ¿Alguna oferta? Emma miró a su alrededor. Nada. Ni manos, ni interés, ni esperanza. Shadow no solo no era deseado, era invisible. Emma sintió que la ira le subía al pecho, un fuego que nunca supo que tenía. Se puso de pie lentamente, sus dedos apretándose alrededor de los barrotes de la jaula, porque si nadie más defendía a Shadow, ella lo haría. El silencio dentro del granero se sentía más pesado que las jaulas de metal que cubrían las paredes. Incluso los perros lo sentían. Los ladridos se suavizaron, las colas bajaron, las orejas se aplanaron como si ellos también entendieran que el destino de Shadow pendía de un hilo. El subastador se aclaró la garganta de nuevo. 100 liras. ¿Oigo 100? ¿Algo? Nada. Shadow se acurrucó más profundamente en las sombras de su jaula, su temblor apenas perceptible, a menos que estuvieras mirando de cerca. Emma lo vio, ella lo sintió. Un dolor agudo se retorció en su pecho. Lo iban a asaltar, lo iban a declarar invendible. Y todos sabían lo que pasaba con los K9 no adoptados, no aptos, no reclamados. Se le cortó la respiración. No, ella no podía permitir que eso sucediera. Se puso de pie tan rápido que la voluntaria a su lado se sobresaltó. Su voz resonó, pequeña pero feroz. Lo llevaré. Todo el granero se congeló. Todas las cabezas se giraron hacia ella. El subastador parpadeó con fuerza, inclinándose hacia adelante como si hubiera perdido. Disculpe, señorita. ¿Dijo? Lo llevaré, repitió Emma más fuerte esta vez,
sus puños apretados a los lados. Algunas personas se rieron con incredulidad. Esa niña debe estar bromeando. ¿Dónde están sus padres? Que alguien la busque. Emma ignoró los susurros. Se acercó al podio del subastador. Su barbilla levantada con valentía, aunque sus manos temblaban. Shadow también levantó la cabeza, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos con enfoque desesperado. El subastador se rascó la cabeza incómodamente. Cariño, así no es como funcionan las cosas. No puedes simplemente. Puedo, dijo ella, su voz temblorosa pero decidida. Lo quiero. Shadow pertenece conmigo. Dos oficiales se acercaron apresuradamente, la preocupación grabada en sus rostros. No deberías estar cerca de ese perro, dijo uno. Es impredecible. Necesitas mantenerte atrás, añadió el otro. Emma se puso delante de la jaula de Shadow protectoramente como un pequeño escudo contra el mundo. No es peligroso, replicó ella. Está asustado y me recuerda. El adiestrador de antes frunció el ceño. Niña, este perro falló todas las pruebas de temperamento que le hicimos. No deja que nadie lo toque. Eso no es cierto, susurró Emma. Se giró y deslizó su mano entre los barrotes. Shadow instantáneamente presionó su hocico contra su palma. Suave, gentil, confiado. Los jadeos recorrieron el granero. Shadow no era agresivo, no era impredecible. La estaba eligiendo a ella. Emma contuvo las lágrimas y miró al subastador. «¿Ves? Él me conoce. Está ahí salvo conmigo». El subastador miró la escena con incredulidad. «Bueno, yo no. Esto es muy irregular». Emma metió la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y sacó un pequeño sobregastado. Lo sostuvo en alto. «Mi papá quería que yo lo cuidara», dijo, «y estoy aquí para hacerlo». El granero quedó en completo silencio. Todos los ojos se giraron hacia ella. La pequeña niña que estaba sola. La pequeña niña que se atrevió a desafiar a una sala llena de adultos. La pequeña niña que dio un paso adelante cuando nadie más lo haría. Shadow se levantó lentamente, dolorosamente, y se apretó más contra los barrotes, de pie no porque lo forzaran, sino porque ella lo defendió. Emma agarró el sobre gastado con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Los susurros de la multitud se suavizaron hasta convertirse en un murmullo confuso mientras todos los ojos se fijaban en el diminuto trozo de papel. Ella lo sostuvo. El subastador dudó. «Joven, ¿qué es eso?» Emma tragó saliva con dificultad. «Una carta», dijo. «Mi papá la escribió antes de que muriera». Una ola de shock recorrió el granero. El capitán Reyes, de pie en la parte de atrás, se puso rígido. Sus ojos se abrieron tan pronto como vio la letra en el sobre. La reconoció al instante. La letra de Daniel Ward, firme, limpia, cuidadosa. Incluso sus últimas notas llevaban el deber. Emma tomó una respiración temblorosa y continuó. Me la dio una semana antes del accidente. Me dijo que no la abriera a menos que le pasara algo. Su voz tembló. No quería abrirla. No quería que fuera real. El granero se puso más silencioso. Incluso los perros callaron como si sintieran el peso de sus palabras. Emma desdobló lentamente el sobre. El papel de dentro estaba arrugado por haber sido apretado tantas veces en pequeñas manos temblorosas. Inhaló profundamente, luego comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose cada pocas palabras. Mi queridísima Emma, si estás leyendo esto, significa que no volveré a casa. Algunas personas desviaron la mirada, la culpa tirando de sus expresiones. Emma parpadeó rápidamente, las lágrimas ya formándose. Se obligó a continuar. Quiero que sepas que fuiste lo mejor de mi vida
Y estoy tan orgulloso de ti, más orgulloso de lo que jamás entenderás. Su voz tembló. Shadow se inclinó hacia adelante en su jaula, las orejas levantadas, la cola apenas moviéndose. Un perro oyendo la voz que una vez había obedecido con su vida. Si algo me sucede, hay algo importante que debes hacer, leyó Emma. Prométeme que cuidarás de Shadow. Jadeos resonaron por todo el granero. El adiestrador, que la había advertido antes, se puso rígido, atónito. Emma tomó aire, leyendo la siguiente parte más despacio. Shadow no es solo mi compañero, es familia. Él me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Si yo me voy, él estará perdido. Él se culpará a sí mismo. Necesita a alguien que lo ame, alguien gentil, alguien que lo entienda. Su voz tembló. Se secó las lágrimas con la manga. Y esa alguien eres tú, Emma. Solo tú. Emma apretó la carta contra su pecho y se inclinó más cerca de la jaula de Shadow. Él quería que te tuviera, susurró. Me confió contigo. Shadow apretó su frente contra los barrotes, un suave gemido escapando de él, el mismo sonido que había hecho la noche que perdió a Daniel, un sonido lleno de recuerdos, dolor y anhelo. El granero se movió emocionalmente. Rudos rancheros bajaron la vista. Oficiales tragaron saliva con dificultad. Incluso los postores que hace unos momentos se burlaban, ahora estaban atónitos. El subastador se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Amigos, esto no es algo que vemos todos los días. El capitán Reyes dio un paso adelante finalmente, su voz baja pero firme. Ella dice la verdad. Daniel amaba a ese perro como a un hermano, y Shadow adoraba a esa niña. Emma levantó la carta de nuevo. Su pequeña mano temblaba, pero estaba decidida. Mi papá me pidió que lo cuidara, dijo, y lo haré. Shadow soltó un largo suspiro, cerrando los ojos como si, finalmente, después de meses de trauma, se sintiera seguro de nuevo. La sala quedó en silencio. Una pequeña niña sosteniendo el último deseo de su padre. Un perro roto recordando el amor. Un vínculo sellado con tinta y sacrificio. En el momento en que Emma terminó de leer la carta de su padre, un silencio cayó sobre el granero. Un silencio profundo e inquietante que parecía presionar contra las paredes de madera. Pero no duró mucho. Una voz aguda interrumpió la quietud. «¡Esto es absurdo!», espetó un oficial, dando un paso al frente con una expresión severa. Su placa brillaba bajo las luces fluorescentes. Un niño no puede adoptar un K9 jubilado, especialmente este. Las orejas de Shadow se aplanaron. Emma instintivamente se acercó a la jaula, su mano rozando el metal frío. Pero mi papá quería que yo lo cuidara, dijo, apretando la carta con fuerza. Lo oyeron. Él mismo lo escribió. Esa carta no anula los reglamentos, replicó el oficial con frialdad. Shadow no es seguro para la adopción civil. Otro hombre, un postor alto, con una chaqueta gruesa, se cruzó de brazos. El perro es un riesgo. Si atacó una vez, puede hacerlo de nuevo. No atacó, replicó Emma. Estaba asustado y herido. El postor se burló. No importa, ese chucho está dañado. Shadow soltó un gruñido bajo, más herido que amenazante. Los ojos de Emma ardieron de ira. No es un chucho, es un héroe. Un adiestrador que había trabajado con Shadow intervino, negando con la cabeza. Niña, yo entrené a este perro. Lo que le pasó en esa emboscada lo afectó. Nada de lo que hicimos pudo devolverlo a la normalidad. No obedece órdenes. No confía en nadie. Él confía en mí, susurró Emma. ¿Y qué pasa el día que no lo haga?
dijo el oficial bruscamente. ¿Qué pasa si se descontrola? ¿Quién asumirá la responsabilidad? ¿Tú? La garganta de Emma se apretó. Miró a Shadow, quien la miró con suaves ojos ámbar, ojos que contenían dolor, no peligro. No le tengo miedo, dijo. Bueno, nosotros sí, replicó el oficial sin rodeos. El capitán Reyes dio un paso adelante entonces, el rostro tenso. Basta. Miró a Emma suavemente, luego se volvió hacia los oficiales. Ella tiene razón. Shadow nunca quiso hacer daño. Él amaba a Daniel. Perderlo rompió la mente del perro, no su corazón. El estricto oficial negó con la cabeza. Eso no cambia nuestro protocolo. Si nadie más puja, el perro será transferido a la instalación para... Dudó. Emma no sabía para qué era la instalación, pero los adultos sí. Su silencio lo decía todo. Su corazón se hundió. No, susurró. No, por favor. Shadow gimió sintiendo su miedo. Se apretó contra los barrotes, tratando de alcanzarla. Por favor, suplicó Emma mirando de cara en cara. No lo quiten. Es todo lo que me queda. Algunas personas se movieron incómodas. Otras desviaron la mirada, evitando la dolorosa verdad. Las reglas eran las reglas. El papeleo era el papeleo. Y los perros rotos no tenían cabida en el sistema. Pero Emma no retrocedió. Enderezó los hombros, se secó las lágrimas y se mantuvo firme, pequeña, temblorosa, pero inamovible. No me iré sin él, dijo. El granero se preparó para lo que sucedería a continuación. Porque ahora no se trataba solo de un perro. Era Emma contra el sistema. El granero se sintió más frío de repente, a pesar de la multitud de pie hombro con hombro. Las palabras de Emma aún flotaban en el aire. No me iré sin él. Pero los adultos a su alrededor solo tensaron sus expresiones, preparándose para presionar más. Shadow se apretó contra los barrotes ansiosamente, su aliento empañando el metal frío. El oficial estricto dio un paso adelante de nuevo. Mira, niña, entiendo que estás apegada, pero este perro no es apto para adopción. Falló todas las pruebas. Es impredecible, inestable. Basta. La voz vino de la parte trasera del granero. Un pesado silencio cayó mientras todos se giraban. El capitán Reyes caminó lentamente hacia ellos, sus botas resonando contra el suelo de madera. Su mandíbula estaba apretada, no con ira, sino con algo más profundo, algo que había llevado durante meses. Los ojos de Emma se abrieron. El capitán Reyes exhaló temblorosamente. Hay algo que no sabes, algo que a ninguno de ustedes se les dijo. Miró a los oficiales, a los adiestradores, al subastador. Y es hora de que la verdad salga a la luz. El oficial estricto frunció el ceño. Reyes, no empieces. No, interrumpió Reyes. He terminado de dejar que este perro asuma la culpa. Se paró junto a Emma, colocando una mano firme sobre su hombro. Los informes que todos leyeron, dijo, con voz baja y pesada, estaban incompletos. Shadow no entró en pánico durante la emboscada. No abandonó el protocolo. No falló. Shadow levantó la cabeza. Sus orejas se movieron. Reyes continuó, su voz cargada de emoción. La noche que Daniel murió, Shadow no corrió. Hizo una pausa. Lo protegió. Jadeos recorrieron el granero. Uno de los adiestradores parpadeó con fuerza. ¿Qué? Reyes asintió lentamente. Daniel tomó la delantera esa noche. Shadow estaba a su lado. Cuando la explosión se activó, Shadow se arrojó entre Daniel y la explosión. Él recibió el impacto, por eso esa cicatriz está ahí. Señaló el hombro de Shadow. Esa herida no fue por un accidente, fue por salvar la vida de Daniel. La mano de Emma voló a su boca. El estricto oficial parecía aturdido.
Eso contradice el informe. Reyes se giró bruscamente, porque el informe estaba mal. Shadow no fue evaluado por nadie que lo conociera. El equipo estaba devastado. Todos querían culpar a algo. Algunos culparon al equipo, algunos culparon al entrenamiento, pero fue más fácil para algunos culpar al perro. Shadow bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por el recuerdo. Reyes se agachó junto a su jaula. Arrastró a Daniel casi 10 pies, susurró. Incluso con metralla en el pecho, incluso con la mitad de su pelaje quemado, lo intentó. Lo intentó con todas sus fuerzas para sacar a Daniel. Su voz se quebró. Cuando los encontramos, Shadow estaba acostado encima de él, protegiéndolo, negándose a moverse. El granero había quedado completamente en silencio. Las lágrimas de Emma corrían libremente. Volvió a pasar las manos por los barrotes, tocando suavemente la cara de Shadow. «Intentaste salvarlo», susurró. «De verdad lo hiciste». Shadow se apretó contra su toque. Reyes se puso de pie y se enfrentó a la multitud. «Así que antes de que alguien aquí lo vuelva a llamar peligroso, recuerden esto», señaló al perro. «Shadow está vivo porque eligió proteger a Daniel. Daniel se ha ido porque intentó proteger a Emma y a los demás. Eran compañeros, familia». Se volvió hacia el oficial estricto. «Y tú sabes tan bien como yo que el trauma no hace que un perro sea indigno, lo hace sufrir». El oficial tragó saliva con dificultad, incapaz de discutir. Reyes miró al subastador. «Este perro no es impredecible. Está de duelo y necesita a la única persona en quien Daniel confió con él, Emma». La expresión endurecida de la multitud se suavizó. Algunos se secaron los ojos, otros desviaron la mirada, avergonzados. Shadow soltó un largo y tembloroso gemido, el sonido de meses de culpa, miedo y anhelo. Emma se arrodilló de nuevo, su frente tocando el metal frío. «Está bien, amigo», susurró. «Ahora sé la verdad, y estoy aquí». Shadow cerró los ojos, inclinándose hacia su mano. La verdad finalmente había salido a la luz, y ahora la verdadera lucha por la vida de Shadow estaba a punto de comenzar. La verdad sobre Shadow flotaba en el aire como humo, pesada, innegable, imposible de ignorar. La gente permanecía inmóvil, sus ojos alternando entre Emma y el pastor herido que acababa de ser demostrado como un héroe. Pero no todos se ablandaron. El oficial estricto se frotó la cara con una mano, tratando de recuperar el control. «Incluso si lo que dice el capitán Reyes es cierto, no cambia el resultado», dijo con firmeza. «Shadow sigue siendo inestable. La emoción no puede anular el protocolo». El corazón de Emma latió dolorosamente. ¿Cómo era posible que aún no lo vieran? Reyes apretó la mandíbula. «El protocolo no salvó a Daniel», dijo en voz baja. «Shadow sí». El oficial no respondió. Emma se volvió hacia Shadow. Podía sentir sus temblores a través de los barrotes, silenciosos, reprimidos, desesperados. Meses de culpa y confusión estaban atrapados dentro de él como una tormenta sin escape. Y de repente, ella no pudo contenerse más. Sus rodillas cedieron y se hundió en el polvoriento suelo del granero. Sus pequeñas manos se extendieron a través de los barrotes y Shadow inmediatamente se acercó, empujando su nariz en sus palmas, su aliento cálido e irregular. Gimió, un sonido crudo y frágil, como si temiera que ella desapareciera si él no se aferraba. Emma se quebró. Las lágrimas corrieron libremente mientras pasaba sus brazos entre los barrotes y lo abrazaba tan fuerte como pudo. «Lo siento mucho», lloró suavemente. «Lo siento, nadie te creyó. Lo siento, estuviste solo. Lo siento, te culparon». Shadow apoyó su cabeza contra su pecho lentamente al principio. Luego, con toda la fuerza que le quedaba,
Su cola dio un golpe, luego otro. Un sonido suplicante se le escapó. En algún punto entre un lamento y una súplica. Una súplica para no perderla a ella también. La multitud desvió la mirada, incapaz de ignorar la emoción por más tiempo. Una mujer en la parte de atrás se secó los ojos. Un ranchero dejó su paleta lentamente. Incluso el adiestrador, que una vez dudó de Shadow, tragó saliva con dificultad. El oficial estricto se movió incómodo, luciendo casi inseguro. «Niña», murmuró, «no entiendes lo complicado que es esto». Emma levantó su rostro manchado de lágrimas. Su voz temblaba, pero no rompió el contacto visual. «Entiendo que está sufriendo», dijo, «y entiendo que está vivo porque protegió a mi papá. Y sé que necesita a alguien que lo ame». Tocó suavemente la mejilla de Shadow. «Y yo lo amo». Shadow se acercó, cerrando la última pulgada entre ellos, sus ojos suavizándose hasta que brillaron con algo que toda la habitación podía sentir. Confianza, reconocimiento, necesidad. El capitán Reyes asintió lentamente. «¿Ves eso?», dijo a los oficiales. «Esto no es inestabilidad, es conexión». Por un momento nadie habló, porque en ese granero, rodeados de ruido, reglas y dudas, una niña pequeña y un K9 roto crearon algo más fuerte que cualquier argumento. Un momento de verdad pura e innegable, y rompió la resistencia de todos un poco. El granero permaneció suspendido en un pesado silencio. Emma aferrándose a Shadow a través de los barrotes. Shadow apoyándose en ella con confianza desesperada. Todos observaban, inseguros, incómodos, conmovidos de maneras que no querían admitir. Luego una voz rompió la tensión. «Esperen». No era fuerte, no era dominante, pero tenía peso. Un hombre mayor dio un paso al frente desde la última fila. Su cabello era plateado, corto, su postura recta, disciplinada. Un parche de adiestrador K9 descolorido se adhería a la manga de su chaqueta, gastado, pero inconfundible. Los ojos del capitán Reyes se abrieron. «Sargento Brooks». Un murmullo se extendió por la multitud. Sargento Thomas Brooks, retirado, 20 años en la división K9. Un hombre que había entrenado a docenas de perros de servicio y jubilado a otros tantos. Se acercó lentamente, su mirada fija en Shadow con una dulzura que nadie esperaba. Emma levantó la vista tímidamente. «¿Lo conoces?», preguntó. Brooks se agachó junto a la jaula, ignorando el polvo en sus rodillas. Shadow se puso rígido por un momento. Luego miró al hombre con un débil reconocimiento. Brooks asintió. «Sí, lo entrené cuando era un novato», dijo en voz baja. «Shadow fue uno de los perros más inteligentes que jamás pisó el campo. Tocó los barrotes de metal ligeramente, y uno de los más leales». El oficial estricto se cruzó de brazos. «Brooks, no empieces. Ese perro es inestable». Brooks giró la cabeza bruscamente, sus ojos entrecerrados. «No, está de duelo. Hay una diferencia». Su voz bajó. «Y tú, de todas las personas, deberías saberlo». La mandíbula del oficial se apretó, pero no dijo nada. Brooks miró a Emma. «Dijiste que tu padre quería que cuidaras de Shadow». Emma asintió secándose las mejillas. «Sí, señor, lo escribió en su carta». Brooks le extendió una mano. «¿Puedo verla?». Ella dudó. Luego colocó el papel doblado en su palma callosa. Brooks lo leyó lentamente. Cada línea profundizaba la emoción en su rostro severo. Cuando terminó, dobló la carta suavemente y se la devolvió. «Daniel Ward fue uno de los mejores oficiales con los que trabajé», dijo suavemente. «Si él confió en ti con Shadow, entonces yo también». Los ojos de Emma se abrieron.
La multitud se agitó. Brooks se puso de pie, girándose hacia los oficiales. Hay una cláusula legal que están olvidando, anunció. Los K9 jubilados considerados no aptos para la adopción estándar pueden ser liberados bajo una adopción de tutor. Hizo un gesto hacia Emma. Siempre y cuando un adiestrador K9 calificado acepte supervisar la colocación. El oficial estricto parpadeó. ¿Te ofreces como voluntario? Brooks asintió con firmeza. Lo hago. Las manos de Emma volaron a su boca en estado de shock. ¿Quieres decir que realmente puedo llevármelo? Brooks sonrió, una sonrisa pequeña y cálida que suavizó años de servicio endurecido. Con mi ayuda, sí, puedes. Shadow soltó un suave sonido, como si se sintiera aliviado. Por primera vez desde que comenzó la subasta, la esperanza parpadeó en el aire. Una niña había encontrado un aliado, y Shadow finalmente tenía a alguien luchando por él. El aire del granero se volvió eléctrico, la esperanza parpadeando como una frágil llama en el centro de una tormenta. Las palabras del sargento Brooks tenían peso, pero la decisión no era final. Todavía no. Todos los ojos se volvieron hacia el subastador, cuya mano flotaba con incertidumbre sobre el micrófono. Se aclaró la garganta. Bueno, según los reglamentos, se permite una adopción de tutor si es supervisada por un adiestrador certificado. Su mirada se dirigió a Brooks, y el sargento Brooks ciertamente califica. El corazón de Emma se elevó solo para caer de nuevo cuando el oficial estricto dio un paso adelante. Esperen. Eso solo se aplica si alguien realmente puja por el perro, recordó. Shadow debe ser comprado legalmente antes de que se realice cualquier transferencia. La multitud murmuró. A Emma se le cortó la respiración. Todavía esperaban que alguien, cualquiera, pujara. El subastador golpeó el micrófono nerviosamente. Muy bien, señores. Intentémoslo de nuevo. La puja por K9 Shadow se abre en $100. Silencio. No se levantaron manos, no se levantaron paletas. Ni una sola voz respondió. El subastador volvió a intentarlo. $100. Oigo 100. Nada. Shadow bajó la cabeza. Un suave gemido se le escapó, apenas audible, pero desgarrador. Emma dio un paso al frente con audacia. Por favor, suplicó a la sala. Él salvó la vida de mi papá. ¿Eso no le importa a nadie? La gente intercambió miradas incómodas, pero aún sin ofertas. El subastador suspiró. Muy bien, bajando el precio. 50. Aún nada. Emma tragó saliva, su garganta ardiendo. Alguien, por favor. El subastador dudó, luego bajó la voz. $10. Una pausa pesada. Emma sintió que su estómago se retorcía dolorosamente. Miró la placa en su mano, la placa de su padre, y luego al perro que lo arriesgó todo por él. Sabía lo que tenía que hacer. Con dedos temblorosos, Emma metió la mano en su bolsillo. Todo lo que tenía era un único billete gastado y arrugado, el último de su asignación ahorrada, destinado a algo que ya no recordaba. Dio un paso al frente. Ofrezco $1. El granero quedó en absoluto silencio. Un asombro aturdido invadió la multitud. El subastador parpadeó. Cariño, ¿entiendes eso? $1, repitió ella, más fuerte esta vez. Es todo lo que tengo, pero es todo lo que puedo dar. El oficial estricto se burló. Esto es ridículo. No podemos vender un perro policía por... Brooks lo interrumpió bruscamente. Ella hizo una oferta legal y nadie más la ha hecho. Emma se mantuvo pequeña pero inquebrantable, su puño apretado alrededor del único $1. El subastador la miró, luego a la multitud silenciosa, luego de nuevo a Shadow, que miraba a Emma con ojos suplicantes y desesperados.
Levantó su mazo lentamente, como si todo el granero contuviera la respiración. Uno y a la una. El corazón de Emma palpitaba. A las dos. Shadow gimió suavemente, empujando contra los barrotes. El mazo colgó en el aire por un último momento suspendido. Vendido. El mazo se estrelló. El granero estalló en jadeos. Emma cayó de rodillas, abrumada. Shadow era suyo. Por un momento, el granero no se sintió como un granero en absoluto. Se sintió como una catedral, silenciosa, sagrada, sin aliento. Todos los ojos fijos en la pequeña niña que acababa de comprar un perro policía jubilado por un dólar. Emma apretó el billete arrugado en su mano temblorosa mientras el sargento Brooks daba un paso al frente, indicando al adiestrador que abriera la jaula de Shadow. El hombre dudó. ¿Estás seguro de esto?, susurró. Brooks asintió con firmeza. Ábrela. El perro ya ha elegido. El adiestrador abrió la reja con un clic metálico que resonó por todo el salón. La puerta chirrió lentamente hacia afuera, y durante unos segundos Shadow no se movió. Permaneció inmóvil, una pata adelantada, los ojos parpadeando entre la multitud y Emma, como si temiera que el momento no fuera real, como si salir pudiera hacerlo desaparecer. Emma se arrodilló a unos metros de distancia, sus brazos abiertos suavemente, su voz temblorosa. «Ven aquí, chico. Está bien». Las orejas de Shadow se movieron. Luego, con una respiración profunda y temblorosa, dio un solo paso fuera de la jaula. El gran aero estalló en susurros. El andar de Shadow era irregular, su cojera aún visible, pero había fuerza allí, fuerza extraída de la esperanza, no del miedo. Su cola dio un débil meneo. Sus ojos se suavizaron cuanto más se acercaba a Emma. Otro paso. Trujo. Luego la alcanzó. Emma lo abrazó por el cuello, escondiendo su rostro en su pelaje. Shadow se apoyó en ella, presionando su cabeza contra su hombro con un gemido suave y roto. El mismo sonido que había hecho la noche en que murió su padre. Solo que ahora no era dolor, era alivio. Una liberación de meses de confusión, soledad y espera. La multitud observó en silencio atónito. Incluso el oficial estricto desvió la mirada, la mandíbula apretada, luchando con la emoción que le apretaba la garganta. Un ranchero en la parte trasera murmuró: «Nunca había visto algo así en todos mis años». Otro se secó los ojos. «Ese perro no es peligroso, es leal». Brooks se acercó a Emma y apoyó una mano suave en su hombro. «Lo lograste», dijo suavemente. «Ahora es libre». Emma asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Le dije que no me iría». Shadow levantó la cabeza y miró alrededor del granero a las personas que dudaron de él, a los oficiales que lo juzgaron mal. Luego volvió a mirar a Emma y la eligió a ella cada vez. Sin dudar, Emma se puso de pie lentamente y Shadow se levantó con ella, permaneciendo pegado a su lado como una sombra, fiel a su nombre. El subastador se aclaró la garganta. Su voz temblaba ligeramente. «Señoras y señores, Ken Shadow ha sido oficialmente adoptado». Los aplausos estallaron, vacilantes al principio, luego creciendo, llenando el granero de calidez y asombro. Shadow no reaccionó al ruido, solo observó a Emma. Y cuando ella susurró, «Vamos a casa», Shadow dio un paso adelante con ella, libre por primera vez desde la noche en que perdió a su padre. Las puertas del granero se abrieron de golpe, dejando entrar un rayo de cálida luz solar que se derramó sobre el suelo polvoriento. Emma entró lentamente, su pequeña mano descansando suavemente sobre el cuello de Shadow. En el momento en que el aire fresco lo golpeó, Shadow se detuvo, las orejas levantadas, la nariz moviéndose,
los ojos parpadeando contra el brillo. Por primera vez en meses, no estaba detrás de barrotes de metal. Por primera vez desde que perdió a Daniel, no estaba solo. Emma lo miró, sonriendo a través de sus lágrimas. «Vamos, chico», susurró. «Vamos a casa». Shadow apoyó la cabeza en su hombro y juntos salieron del salón de subastas, dejando atrás los susurros, las dudas, el miedo y los fríos recuerdos de la jaula que intentó definirlo. El sargento Brooks lo siguió manteniendo una distancia respetuosa. El capitán Reyes se paró en la entrada, con los brazos cruzados, pero sonriendo suavemente, orgulloso, aliviado, humilde. Mientras Emma y Shadow cruzaban el camino de grava exterior, la gente de la subasta salió lentamente detrás de ellos, no para interferir, sino simplemente para presenciar la escena. Rudos rancheros, oficiales severos, postores escépticos, todos ellos silenciados por laña pareja improbable caminando de la mano. Niña y perro, rotos pero sanando. Shadow se detuvo cuando llegaron al borde del estacionamiento. Miró el mundo abierto frente a él, el viento susurrando a través de los campos cercanos, los autos brillando bajo el sol, los pájaros distantes llamando. Había estado atrapado en el trauma durante tanto tiempo que la libertad se sentía irreal. Emma se arrodilló a su lado. «Está bien», dijo suavemente. «Estás a salvo. Lo prometo». Shadow bajó la cabeza, tocando su frente con la de ella, un gesto de confianza, de comprensión, de soltar. Emma lo abrazó suavemente, como si abrazara las pesadillas que aún se aferraban a él. Brooks se acercó en silencio. «Vendré mañana», dijo. «Volveremos a trabajar en su entrenamiento lentamente a su tiempo». Emma asintió agradecida. «Gracias por todo». Brooks miró a Shadow. «Tiene espíritu de lucha. Contigo encontrará su camino de regreso». Shadow levantó la mirada hacia el cielo. Su respiración se estabilizó. El peso en su corazón pareció levantarse un poco, como una herida que comenzaba a cerrarse. Emma se puso de pie y dio un paso hacia la carretera. Shadow la siguió instantáneamente, igualando su paso. Sin vacilación, sin miedo, solo lealtad, un nuevo comienzo. La gente detrás de ellos observaba asombrada cómo el pastor caminaba con una sorprendente dignidad. Su cojera apenas perceptible ahora. Algunos aplaudieron, algunos se secaron las lágrimas, otros susurraron, abrumados por la historia que acababan de presenciar. El capitán Reyes gritó: «Daniel estaría orgulloso de ti, Emma». Ella se volvió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Nos cuidaremos el uno al otro», dijo suavemente. Shadow ladró una vez, un sonido bajo y cálido que resonó en el tranquilo lote. Emma sonrió. «Ves, él está de acuerdo». Continuaron por el camino lado a lado, y por primera vez desde esa terrible noche, el mundo se sentía un poco menos roto. La niña que perdió un padre, el perro que perdió un compañero, dos corazones destrozados por el mismo momento, ahora avanzando como uno. Shadow volvió a mirar a Emma, sus ojos ámbar ya no apagados o vacíos, sino llenos de algo nuevo, esperanza, y Emma susurró, apenas lo suficientemente alto para que alguien más lo oyera: «Estás en casa ahora, chico. Finalmente estás en casa».